Le quiero dar la más cordial bienvenida y el agradecimiento del caso también por atendernos a esta hora de la noche ya en España, hora de la tarde en Ecuador, a Giovanni Cárdenas. Él es un periodista, él fue periodista, es abogado también y nos va a contar un poquito su criterio sobre el tema de Byron Castillo. Hoy el TAS tomó una decisión en torno al caso Byron Castillo, así que Giovanni, por favor, bienvenido primero y luego tu opinión sobre este fallo que ha dictaminado el TAS en el caso del lateral ecuatoriano. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo cordial a todos quienes nos están siguiendo. Me imagino que en el mundo, ¿no es cierto?, por la señal que tienen ustedes. Bueno, aquí en España, con un poquito de frío, estamos en la calle, así que mil disculpas por los ruidos que posiblemente escuchen, pero es muy importante lo que vamos a hablar, porque es de la resolución del TAS al respecto del caso de Castillo, del caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que realmente nos ha conmocionado porque no esperábamos que se dé una resolución política, porque no es una resolución reglamentaria, a mi modo de ver, porque ha quedado bien con Chile, ha quedado bien con Perú, y también de alguna manera ha quedado bien con Ecuador. Sin embargo, esa parte final de la sentencia o del laudo arbitral, que en este caso se llama, tiene la suspensión de los 3 puntos de Ecuador en el inicio de la posterior eliminatoria esta del Mundial de Qatar, y eso no deja bien parado a nadie, más aún cuando se atribuye también circunstancias del TAS que no debería hacerlo, que es juzgar al registro civil del Ecuador al manifestar que el documento es válido, pero que los elementos con los que se construye ese documento no son necesariamente legales. Realmente eso es incurrir en contra de la soberanía ecuatoriana, y esto es lo que ha traído este laudo arbitral, mi querido Jorge. Sin duda alguna que es un tema, Giovanni, que dista mucho de ser entendible, ¿no? El TAS ha tomado un fallo, ha tomado una decisión en torno al tema de Byron Castillo que queda muy confuso para mucha gente. Y yo te quiero preguntar en ese ámbito, Giovanni, el TAS dice que se ocupó un documento falsificado, un documento que no es válido. Esto ocupó la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por eso es sancionada, entiendo yo, eso es lo que manifiesta el TAS. Y el otro tema es que en una parte del TAS dice que el jugador, de acuerdo a los elementos de la investigación, nació en Tumaco, pero en otra dice que sí es elegible para jugar el Mundial. Entonces hay como muchas contradicciones dentro de esto. Así es, Jorge, por eso manifiesto yo que es una decisión política, en la que queda demostrado que el TAS quiso quedar bien con Ecuador al dejarle jugar el Mundial y al señor Castillo, y en la otra al concretar justamente una solicitud de Chile y de Perú al manifestar de que el jugador no era o no es ecuatoriano. Y obviamente hay que también recordarle que el TAS, cuando uno de los participantes de uno de estos conflictos pierde, le condenan con el pago de las costas y también con el pago de los honorarios de los abogados, y eso le pasó al Ecuador. Entonces da la impresión también que para el TAS fue sancionado el Ecuador, y definitivamente eso da la impresión. Pero claro, lo que tú bien manifiestas es un sentido de que esta resolución no deja una resolución, nuevamente, mil disculpas que repita la palabra, porque no resuelve nada, no resuelve, porque el TAS no está en posibilidades justamente de establecer que un documento ecuatoriano sea válido o no sea válido. El TAS es una instancia administrativa deportiva que está dada simplemente para efectos del ámbito del fútbol, en este caso, pero no tiene nada que ver con documentos oficiales. El registro civil ecuatoriano es autónomo, es soberano, está protegido por las leyes y la Constitución ecuatoriana, y que un organismo administrativo deportivo defina de que un documento no es válido, más aún cuando se habla de falsificación. Les recuerdo yo algo: no ha sido sancionado bajo ningún punto de vista el señor Castillo al respecto de falsificación o de alteración de documentos. No. Tanto así que en la sentencia del habeas data, que se lo registró en Ecuador a través de una sentencia constitucional, el habeas data lo que dijo es que se tomen los datos de la Federación Ecuatoriana, perdón, los datos del registro civil para hacer los documentos. Es decir, no es que el señor Castillo o la Federación Ecuatoriana de Fútbol le entregaron esa información y con eso se hicieron los documentos. Así que efectivamente, como tú bien dices, Jorge, el problema no es de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tampoco sería del Ecuador, y por eso yo creo que se está vulnerando el principio de soberanía. Giovanni, esta resolución del TAS tiene todavía una instancia superior, ¿no? Hay un tribunal más
superior en donde Ecuador podría instalar su defensa en torno al caso de no perder los 3 puntos y de no pagar estos 100.000 francos suizos que tiene que abonar de acuerdo a la resolución del TAS. ¿Crees que es prudente? Esa es la primera pregunta. ¿Crees que es válido que Ecuador lo haga? ¿Crees que puede haber algún norte para el equipo ecuatoriano para la Federación Ecuatoriana en este tema? Y la otra, bajo esta resolución del TAS, ¿es prudente que Castillo juegue el Mundial? A ver, aquí hay preguntas muy interesantes, principalmente porque las circunstancias que se dan, la resolución, yo creería que deja en alerta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para la posibilidad de que algún trasnochado, digo yo, que se crea con derecho a impugnar un partido donde participó el señor Castillo, lo haga, porque el TAS no cierra las posibilidades, deja abierta una ventana, no una puerta, pero una ventana en la que cualquiera podría reclamar, porque si el TAS por escrito deja que el jugador es colombiano y que ha utilizado documentos que son válidos según ellos, pero que les permitieron incluso inscribirlo en el Mundial, yo creo que deja en mal predicamento la posibilidad de que Castillo sea tomado en cuenta deportivamente como titular. Y eso realmente no creo que sea lo necesario. Y en cuanto a la otra instancia, te cuento, en el tema deportivo el TAS es la última instancia de apelación. No se podría hacer nada más en el tema deportivo, pero en el ámbito del debido proceso, en los tribunales de justicia de Suiza se podría revisar la sentencia o el laudo, pero lastimosamente eso nos deja en riesgo a nosotros porque no se va a borrar solamente lo que nos interesa, ¿no es cierto?, si fuera el caso. Pero el debido proceso significa que si se llamaron a las personas que fueron, si la resolución fue motivada adecuadamente, si se aplicó las normas deportivas o las normas que eran. Entonces yo le veo muy complicado. Si tú a mí me pides, Jorge, un consejo, yo diría para la Federación Ecuatoriana: disfruten jugando el Mundial, no hay ningún inconveniente, ni hay la autorización para que se juegue, y habrá tiempo para ver qué se puede hacer al respecto de lo que es dejar en claro en FIFA y a las otras federaciones de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no sabía de este tema y que no es culpable de absolutamente nada. Hay que tratar de borrar esos 3 puntos de eliminación, porque tú recuerda bien que un punto es fundamental en una eliminatoria. Imagínate 3 puntos y más aún queda en predicamento el nombre del Ecuador, de las instituciones del Ecuador y del jugador Castillo, cuando este documento antes de un mundial sale a la luz pública y da la impresión de que en el Ecuador se puede hacer cualquier documento, cualquier cosa, mi querido. Así resulta, Giovanni, lastimosamente, cómo están dadas estas situaciones. Ha quedado muy claro el punto de vista tuyo como abogado. Te quiero agradecer muchísimo, Giovanni. Nos das muchas luces en el tema y ojalá que la Federación Ecuatoriana de Fútbol tome la decisión correcta en torno al tema caso Byron Castillo, que es un caso que ha ganado muchísimo terreno, que se ha hecho mediático y eso quizás ha colaborado de alguna manera también para que se tomen estas decisiones, como tú bien lo indicabas, una decisión política, favoreciendo al uno, favoreciendo al otro y no quedando tan mal con Ecuador, ¿no? Atacándole en el tema del dinero, más no atacándole en el tema de quitarle la posibilidad de jugar el Mundial. Giovanni, te mando un abrazo y por acá, por Ecuador, nos estaremos viendo, ¿ah? Que la pases bien. Muchas gracias, Jorge, un abrazo a todos. Gracias. Giovanni Cárdenas con nosotros, él es abogado, fue periodista, también fue colega nuestro hace algunos años y el día de hoy nos ha entregado su punto de vista, es especialista además en Derecho Deportivo, Giovanni, y por eso pues lo hemos contactado para poder hablar del tema Byron Castillo. Muy bien, vamos a dejar de lado este tema triste, penoso, es un tema que avergüenza nuevamente a la organización del fútbol ecuatoriano, lo avergüenza porque definitivamente es una situación que no debió pasar. Debemos dejar la mediatez en muchos casos y buscar la razón. Esto no se trata de falsos patriotismos. Lo llamaron a Jaime Jara, al coronel Jaime Jara, a declarar en el TAS en Suiza. Y hoy en el Ecuador le han montado una campaña a muchas personas a través de redes sociales en donde lo quieren tachar hasta de indeseable en su país. Bueno, él está pegado a la verdad. Él en su momento hizo una investigación que la acogió la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hoy el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, sugiere que Byron Castillo es colombiano. Ya quedarán ustedes, amigas y amigos televidentes, tomar sus propias resoluciones y quedarse con lo que ustedes gusten sobre este tema que ha traído muchísima cola a lo largo de muchos meses ya.